Noches, ingeniero tutora. A continuación hago la exposición sobre los temas que me correspondieron en el trabajo final. Los temas que me correspondieron pertenecen a la actividad número 1. ¿Cuáles son? Bueno, acá tengo la guía donde me dice que 1. A. Defina para ondas electromagnéticas que es periodo, frente de onda, longitud de onda, velocidad de propagación y polarización. B. Define de forma clara las principales características de las microondas, incluyendo sus ventajas y desventajas. C. Realice una gráfica que muestre las frecuencias de ondas con su respectivo tamaño y longitud de onda, nomenclatura actual y aplicaciones. D. Defina los métodos de aplicación con espectros de la I2. E. Defina el dividendo digital de Colombia como lo plantea el Ministerio de Telecomunicaciones. Y F. Grafique y explique los principales escenarios de aplicaciones de las comunicaciones por microondas. Bueno, acá tengo una explicación por medio de PowerPoint. Mi nombre es Edgar Steven Murcia y voy a hacer la explicación de la unidad 1. Bueno, primer punto, define para ondas electromagnéticas los siguientes términos. ¿Qué es periodo? Periodo corresponde a la distancia en que se completa un ciclo de onda electromagnética. Por ejemplo, acá tenemos una onda senoidal donde esta parte de abajo corresponde a medio periodo y esta otra parte corresponde a un periodo. Este ciclo se le llama periodo de onda. Frente de onda se define como el lugar geométrico que une todos los puntos que en un instante dado se encuentran en idéntico estado de vibración, es decir, tienen igual fase. El ejemplo más común es arrojar una piedra en un estanque y esas ondas que se van formando se les llama frente de onda. Por ejemplo, se pueden formar entre 20, 25 y 30 ondas según la fuerza con que se haya lanzado la piedra. Longitud de onda. Se refiere a la distancia existente entre crestas de una onda electromagnética. Normalmente se conocen como dos puntos consecutivos que poseen la misma fase. Bueno, acá tenemos dos ondas electromagnéticas, una con mayor longitud de onda y otra con menor longitud de onda. En este caso, la longitud de onda se mide cresta en cresta, de acá a acá, lo mismo la onda corta de acá a acá. ¿Qué diferencia tiene entre una onda de longitud larga y una onda de longitud corta? La longitud de onda larga es la que posee menor penetración en la materia y la longitud de onda corta se caracteriza por mayor penetración en la materia, por ejemplo una señal Wi-Fi atravesando los muros, no todos los muros de la casa, pero sí la gran mayoría, con el fin de alcanzar la señal. Velocidad de propagación. La física a mediados del siglo XIX sabía que la velocidad de propagación para una onda mecánica a través de una materia dependía de dos características de este, su rigidez y su densidad. No es lo mismo la velocidad de propagación de una onda en el aire que una onda de propagación en el agua. Normalmente en el aire se desplaza mucho más rápido que en el agua. Debido a esto, existe una fórmula donde es B igual a C sobre raíz de ET. Ya sabemos y ya la ciencia ha dicho que en el espacio libre la velocidad de propagación de la onda equivale a 300 por 10 a la 6 metros sobre segundo. De resto se utiliza la fórmula donde ER es permitividad relativa del medio. La permitividad relativa del medio se calcula con otras fórmulas según el ambiente donde se está propagando la onda. Polarización es una propiedad de la onda en que se puede oscilar con más de una orientación. Eso se refiere normalmente a las llamadas ondas transversales.
En particular se suelen hablar de las ondas electromagnéticas, aunque también se pueden dar en ondas mecánicas transversales. Por ejemplo, existen dos planos cartesianos, el X y el Y. Cuando el plano cartesiano es horizontal, se dice que la polarización de esa onda es también horizontal. Y cuando el plano es vertical, en este caso puede ser el Y, también se dice que la polarización de esa onda es vertical. Bueno, otro punto es las características de las microondas. Bueno, se denomina microondas a las ondas electromagnéticas generalmente entre 300 MHz y 30 GHz, que supone un periodo de oscilación de 30 nanosegundos, que es 3 por 10 a la menos 9 segundos, a 33 picosegundos, que es 33 por 10 a la menos 12 segundos, y una longitud de onda de rango de 1 metro a 10 milímetros. ¿Cuáles son sus ventajas? La necesidad de no implementar cables, múltiples canales disponibles para la transmisión y recepción, amplio ancho de banda, y también es capaz de transmitir grandes cantidades de datos, por ejemplo una base de datos a diferentes equipos, distribuir la información uno a uno. ¿Cuáles son sus ventajas? Las desventajas en este caso es línea de visión, que siempre se verá afectado por cualquier obstáculo. Puede ser una construcción, un edificio, un camino, un bosque. Eso siempre generará alguna interferencia. La señal de absorción por la atmósfera. Ya sabemos que las microondas sufren de atenuación debido a las condiciones atmosféricas. Un ejemplo común puede ser la lluvia. No es lo mismo una transmisión en un día soleado que en uno lluvioso, ya que las mismas gotas generan obstrucción. Las torres son caras de construir. Bueno, en este caso no son caras las torres, sino el costo de colocar una antena para formar un radioenlace tiene un costo. Lo mismo si queremos transmitir una información desde un punto a otro, se debe evaluar el costo versus de qué manera podemos asegurar que el radioenlace quede formado con una óptima recepción y difusión. Entonces en este caso pues el costo también influye, ya que no se pueden colocar 3 antenas cuando realmente se pueden colocar 2. Es una balanza que se debe manejar en cuanto a costos. Línea de tecnología de vista. También otra desventaja es que es sujeto a las interferencias electromagnéticas. Por ejemplo, no solo una señal de microondas está viajando por ese mismo espectro, sino que también puede estar otra. Y normalmente eso se ve, por ejemplo, en las señales de radio. Cuando un momento a otro por la misma frecuencia escuchamos una emisora, y si nos trasladamos de un punto a otro terminamos escuchando otra emisora. Las frecuencias de las microondas según su tamaño de longitud de onda, las aplicaciones y nomenclaturas de onda. Bueno, tenemos que el espectro electromagnético es el conjunto de longitudes de onda de todas las radiaciones electromagnéticas. También este es un conjunto que incluye los rayos gamma, los cuales tienen las longitudes de onda más cortas y las frecuencias más altas conocidas. También están los rayos X, que tienen longitudes de onda más largas que los rayos gamma, pero menor que la radiación ultravioleta, por lo tanto su energía es mayor que la de estos últimos. Y la radiación ultravioleta, que se define como la porción del espectro electromagnético que se encuentra entre los rayos X y la luz visible. Luz visible. El ojo humano solo puede ver la longitud de onda entre 380 nanómetros y 760 nanomilímetros, y se percibe como luz visible. Acá tenemos un gráfico de, por ejemplo, qué ondas percibe el ojo y qué ondas no es percibida por el ojo. Una onda común es el infrarrojo,
con el cual uno cambia un canal del televisor, se envía la onda al televisor, pero nosotros no percibimos esa onda. En esta tabla podemos ver el uso de las microondas que se dan normalmente. Por ejemplo, la banda EHF se utiliza para comunicaciones diversas como radar de navegación. La banda SFH se utiliza también para radar, para radios, ya hay comunicación de satélite, usos industriales y fisioterapia. La banda UHF se utiliza en el hogar como hornos microondas, usos industriales y médicos. Lo mismo también para fisioterapia y ya empieza con la televisión. La banda VHF ya se utiliza para la radio, la FM, radio FM y la televisión. La banda HF ya utilizada para soldadura plástica, para diatermia, la radio OC. La banda MF se utiliza para la radio AM, la banda LF para el calentamiento por inducción y la banda ELF se utiliza por ultrasonidos y técnicas de audio. En fin, nosotros para este caso pues más adelante utilizaremos la banda VHF para lo que es transmisión de radio o de pronto la banda MF según nuestro caso. Bueno, métodos de asignación de espectros de la ITU. Bueno, ¿qué es la ITU? Es la entidad de normalización de las telecomunicaciones, pues es a nivel internacional y lo que permite distribuir de una manera nuestro espectro para la venta y comercialización del mismo a los diferentes distribuidores. Se utilizan diferentes técnicas para distribuir el ancho de banda, el espectro, según sea el caso, para los diferentes distribuidores. Por ejemplo, prioridad por orden de solicitud. Como todo, si una persona llega y erradica su proyecto, a esa persona se le tendrá en cuenta primero que no a la última. Por concurso, se realiza un mecanismo utilizado para determinar que el solicitante tendrá acceso a una cantidad de espectro limitada. Por ejemplo, voy a subastar que es otro método. Voy a decir que voy a dar un ancho de banda, un espectro de banda entre los 300 y los 900. Pero la persona que hace partícipe en ese concurso solo tiene espacio como un tercio de ese espectro. Por licitación comparativa, mecanismos basados en el proceso de licitación, pero la asignación no se efectúa gratuitamente. Se invita a los solicitantes a presentar ofertas económicas, además de cumplir con los requisitos presentados por la administración. Bueno, acá cumple el requisito y a la mejor oferta se le tendrá en cuenta. Por sorteo, este mecanismo puede aplicarse a un gran número de solicitantes y se basa en la selección de ganadores al azar. Yo creo que es el más equitativo. Y por subasta, que es el más común que se está utilizando, que es una forma de mecanismo de asignación en las que los solicitantes determinan el valor a cobrar. ¿Cómo Colombia planifica el dividendo digital con el Ministerio de las Telecomunicaciones para nuestro beneficio? La estructura de dichos procesos, entre los que se encuentran la canalización de las bandas, de las que va de 2500 MHz y dividendo digital a los 700 MHz. Este último es muy importante. Valoración de las bandas IMT de 1900, 2500 y 700. Estructura de procesos de selección objetiva para la asignación de hasta 30 MHz en la banda de 1900 MHz durante el año 2011, en lo cual se logró la asignación de 25 MHz. Y la estructuración de procesos
de selección objetiva para la asignación de hasta 225 MHz de la banda 1700 a 2100. Bueno, como lo he hecho anteriormente, el dividendo digital de los 700 MHz últimamente es un espectro muy apetecido por las compañías de telecomunicaciones, sobre todo por las de telefonía celular, ya que por medio de este espectro se va a transmitir la cobertura 4G. ¿Por qué es muy apetecido? Porque para la misma compañía le es muy fácil ampliar su espectro, su cobertura, pero este espectro le permite hacer una mínima inversión para una gran cantidad de cobertura que va a realizar y un gran beneficio que vamos a tener nosotros. Y eso pues ya está en proceso, y dependiendo pues los métodos que se utilicen, como el de subasta, se hará la respectiva distribución. ¿Cuáles son los principales escenarios de aplicaciones de las telecomunicaciones por microondas? Bueno, históricamente las microondas han sido usadas extensamente en transmisión de voz y comunicaciones de datos a larga distancia. Entre ellas tenemos un sistema de telefonía celular, sistemas satelitales, sistemas punto a punto, me faltó acá uno, y sistemas multipunto. También tenemos WiMAX, UWB y sistema RAR. Bueno, acá tenemos por ejemplo una gráfica donde explicamos por ejemplo el sistema punto a punto, donde esta persona hace una transmisión. Esta transmisión viaja hacia la antena, de la antena pasa a la otra antena y de esa antena pasa a un radio. Ese es un sistema punto a punto. Y un sistema multipunto es donde tenemos una serie de sistemas donde se transmite de la antena transmisora a la antena receptora y esta a diferentes puntos. Por ejemplo, quiero transmitir un dato de este computador a este otro y tiene que hacer este ciclo de esta antena y devolverse. Lo mismo, esta antena puede ser también repetidora o transmisora de la misma información a otra antena según uno escoja a dónde quiere llegar la información. Por ejemplo, acá tenemos un sistema multipunto, de punto a multipunto, pero utilizando un satélite. ¿De qué manera se utiliza? Tenemos un banco de información y, por ejemplo, este es otro banco, pero de consumo de información. Entonces, por ejemplo, el internet. Acá estos tres computadores de la estación 3 quieren acceder a internet. Entonces, este proveedor va a hacer la migración de ir hasta la estación base, de la estación base a la antena transmisora. La antena transmisora va al satélite y el satélite envía la información a la estación base según donde la requiera. Por ejemplo, estos son los tres equipos que están solicitando. Entonces acá llega la información a la estación base y de la estación base pues se distribuye a cada equipo. Un ejemplo muy común es por ejemplo los hoteles campestres, donde ellos, mientras menos interfieran sobre la naturaleza, es mucho mejor. Por ejemplo, la estación base principal para ellos es la recepción, donde tienen el canal de internet, pero las habitaciones, en este caso las cabañas, están alejadas, están a 100 metros, 150 metros, y pues como es campestre no quieren pasar un cable ya sea por tierra, entonces aprovechan este método de punto a multipunto, donde una antena Yagi transmite la información a esas cabañas sin necesidad de utilizar un cable como método de transmisión. Bueno, eso es todo, ingeniera. Entonces quedo pendiente a su retroalimentación. Gracias.